Onda, la superestación. Sí, En el señor. último Y nos tenemos vamos. un invitado de Tenemos lujo un compañero de la en el estudio. ¿Qué te universidad, parece? vale. José Cheo Carvajal. Sí, señor. El director de Ciudad Laboratorio, que además de ser periodista, es activista por esta ciudad que queremos tanto. Sí, señor. Sí, bienvenido, Cheo. Gracias, buenas tardes. Cheo, además hoy vamos a hablar del Guaire, no solo de la historia, lo que supone este río en nuestra Dicen que el ciudad Libertador capital, se bañó en el Guaire en su época de joven. antes de que fuese un Pero por depósito de aguas supuesto, servidas. obviamente. Y por ahí se prometió que nos íbamos a volver a bañar. Lo recuerdo. ¿Tú recuerdas eso, verdad? Sí, ¿cómo no? ¿Y eso es posible? ¿Bañarse de nuevo en el río Guaire? Bueno, a muy largo plazo supongo que sí, pero implican unas operaciones de saneamiento. Hubo mucha polémica, por ejemplo, en París con el tema de las Olimpiadas, porque incluso la ministra del Ambiente se lanzó al Guaire, no, al Sena, imagínate tú, al Sena. En el multiverso. En el multiverso, sí, en el Sena, y después hubo algunos atletas que supuestamente se quejaron de que le habían salido algunas erupciones en la piel y cosas, ¿no? Ya, bueno, o sea, Esas son cosas... pero tener un río saneado después de tanto convertirse, daño. sí, después de tanto daño, es un tema a muy largo plazo. Y si una conversación sobre la posibilidad del río Guaire empieza por ahí, pareciera como que se trunca toda posibilidad de encontrar una salida para el río. Claro. ¿Y Poco qué se puede hacer con el Guaire a la luz de la realidad de hoy? Bueno, a ver, desde el 2020 con Elisa Silva, arquitecta de Enlace Arquitectura, desarrollamos un proyecto que se llamó El Guaire es el hilo, que era una forma de acercarnos al río Guaire, entendiendo que el río Guaire es un protagonista, un actor fundamental de la ciudad. Eh, Caracas nace al lado del río. Claro. Por razones obvias, lo aprendimos en la escuela, ¿no? Las ciudades se asientan donde hay agua. Exacto. Y esa agua duró mucho tiempo, digamos, siendo útil a la ciudad, a la gente que habitaba este valle, no solo bañarse, lavar ropa, recreación, cultivo. Y claro, ¿Cuántos en algún amores no momento... se habrán declarado en la ribera del Guaire? Bueno, imagínate tú, sí. Y si tú revisas la historia de algunas comunidades que están muy cerca del río, hay montones de testimonios Claro. de eso, ¿no? De gente que vivió esa experiencia, los abuelitos. Claro. Pero bueno, eso pareciera ser una idea muy nostálgica y a veces estamos atrapados entre regresar a esa imagen nostálgica del río o la nada, ¿no? O eso o nada. Claro. Y lo que nosotros planteamos justamente era un acercamiento, poner los reflectores sobre el río Guaire como una oportunidad para transformar la ciudad, porque además el río no es solamente el río, es todo el sistema, el cuerpo de aguas que conecta norte y sur de la ciudad con las quebradas. Entonces era como, bueno, vamos a relacionarnos, a acercarnos, a pesar de que todo el mundo, o sea, tiene el estigma Claro. de que es una cloaca, de que ahí no hay nada que hacer, que eso es horrible, que eso es peligrosísimo, que es inseguro. Y nosotros lo que nos empeñamos fue en demostrar que no era tan así. De hecho, organizamos en el 2021 una serie de recorridos por el río Guaire, desde las adjuntas hasta el Encantado, caminando. Ah, ok. ¿Okay? Y bajábamos por las rampas de servicio y la gente, invitamos artistas, periodistas, fotógrafos, y la gente se quedaba muy extrañada de, por ejemplo, que el río en la mayoría de los sitios donde bajábamos o nos acercábamos no olía. Que suena así como eso es imposible, ¿no? Porque Sí. el río debe oler malísimo siempre. Claro. Y la constatación es que el río huele muy mal, sobre todo donde están las descargas de aguas servidas. Claro. Es decir, donde nosotros, la ciudad, Descarga se sus desechos. vierte en el río. En el río. Así es. Entonces, bueno, es toda una metáfora de lo que, Claro, sí. que nos pasa, ¿no? Por supuesto, sí. Y fue interesante porque empezamos a desmitificar, a ver desde abajo otro paisaje, a ver otros actores, seres vivos que no somos nosotros solamente, que decimos esto no funciona a nosotros. Y ahí tú tienes garzas, iguanas, montones de aves. Y es súper interesante porque no le hemos prestado atención a esa comunidad viva que existe allí. Fíjate, el caso de Venecia, yo estuve en Venecia en una oportunidad y yo decía, caramba, esto sí huele mal, de verdad.
Hay puntos donde huele muy mal, Muy sí. mal. Y tú dices, ¿cómo que la gente se enamora aquí? Por Dios. Vaya, entregó un anillo ahí en medio de esa pudrición que hay ahí. Y sin embargo, fíjate tú que es un canal de navegación. El Guaire podría llegar a ser un canal de navegación, por ejemplo, una vía de transporte. No lo sé, se ha especulado Sí, mucho he con especulado eso, mucho. pero yo creo que en principio nos alejamos de los proyectos grandilocuentes, ¿no? Así, bueno, ahora un canal de navegación, tren. ahora tal cosa gigante, y ahora lo saneamos todo. Y nosotros lo que pensamos es que justamente hay que empezar a acercarse muy desde lo pequeño, desde una relación muy cercana. La ciudad tiene muchos puntos de encuentros con el río. En el barrio de la Línea en Petare la gente convive con el río ahí mismo. En la California Sur hay una caminería al lado del río y la gente pasea por ahí, va con sus perritos, se reúne. Está el paseo que está entre Parque Central y los estadios, que llega al punto donde se juntan los ríos Valle y Guaire, que es una caminería de los años finales de los 70. Y hay muchos puntos de contacto, pero no nos terminamos de reconocer y conectar. Pero fíjate, recuerdo la polémica que hubo hace unos años cuando, como parte de las decoraciones de Navidad en el municipio Baruta, decidieron colgar esas luces sobre el río Guaire con unas siluetas, no sé, de pescados, de cosas, tratando de simular como un cauce, un caudal con luces. Y inicialmente hubo mucha crítica, mucha polémica, que eso es como ponerle una decoración a una cosa horrible, una cloaca literalmente, pero después la gente se adueñó de ese espacio que se utiliza como un estacionamiento ahí en las Mercedes paralelo para hacerse fotos y se convirtió en un espacio en el que la gente terminaba reuniéndose con la atracción. Se convirtió en un anzuelo, sí. Claro, así es. Fue un gran anzuelo para la gente. Pero es interesante eso porque nosotros pensamos que sí, que no se trata de adornarlo, pero bueno, pero sí que cumplió con ese objetivo de atraer gente y acercarse al río. Yo no sé cuánto la gente entendía el río como un valor en ese momento, porque al final es como que lo encubres, ¿no? Un poco con el adorno. Nosotros, bueno, después de toda esa experiencia, por cierto, hay una página web que fue parte de este proyecto del El Guaire es el Hilo, que es rioguaire.org, donde van a encontrar un montón de información histórica. Hay un gran hilo temporal de la historia del río Guaire y la relación que hemos tenido con el río. Ahí les recomiendo que entre a todo el mundo porque hay muchísima información y ahí pueden detectar en qué momento, bueno, fue, no sé, con Guzmán Blanco que decide, bueno, ahora vamos a canalizar las aguas servidas y vamos a llevarlas Fíjate, Cheo. al río. Y eso fue un temazo porque, bueno, ya es como el decreto en que una Caracas que empieza a modernizarse y todo el mundo habla de Guzmán Blanco en ese sentido. Claro, que es un modernizador. Pero que bueno, que por ejemplo en el caso del Guaire lo decreta ya como, bueno, tú vas a hacer cloaca, ¿no? y eso es terrible porque empieza justamente a darse ese alejamiento, ese estigma con el río, ¿no? Que hace sistema con el Ávila. El Ávila es el gran tótem, el gran querido, ¿no? Esa montaña maravillosa, de donde sale casi que todas las quebradas que terminan en el Guaire, pero bueno, el Guaire no lo queremos, ¿no? Cheo, otro de los momentos o episodios que yo creo que nos hizo a los caraqueños voltear la mirada hacia el río tenía que ver con las personas que entraban al río a buscar los mineros. Oro, los mineros, relojes, cosas perdidas. Y recuerdo que como periodista fui a hacer un reportaje cerca de Caño Amarillo y estar ahí, ver esa dinámica de lo que el río suponía para este grupo de personas. Yo nunca me había detenido a pensar en el Guaire como río. Claro. Y creo que a todo el mundo le causa impacto cuando cruza una de estas avenidas sobre el río, uno de estos puentes, y ves a lo lejos a una o dos personas tratando de buscar algo. Si estás hablando de la quebrada Caruata, que fue donde yo por primera vez vi ese fenómeno hace un montón de años. Y sí, a la gente le genera mucho impacto. A mí me generó más impacto, por ejemplo, ver en el barrio La Línea, hacia allá, hacia el fondo, donde todavía está embaulado el río, a niños de Petare bañándose. No estaban buscando oro, lo tenían como un balneario. Y es muy impresionante. Nos pone a pensar mucho en la necesidad de espacio público, en la necesidad de espacios recreativos, en la necesidad de reivindicar el río como un espacio
para la vida y no un espacio negado. En aras de ese tema, nosotros, después de casi ya 3 años, en el 2023 decidimos plantear un proyecto específico para recoger un poco toda esa expectativa que generamos con estos paseos, esas caminatas y toda esta reflexión sobre cómo nos vinculamos con el río. Y nos metimos estratégicamente en el tramo que está en Colinas de Bellomonte, la avenida principal de Colinas de Bellomonte. ¿Por qué? Bueno, Colinas de Bellomonte, por ejemplo, no tiene parque. Sí. No hay espacio público Visible. generoso para que la gente, y es una zona bastante densa, sobre todo la parte baja. Y tienes una avenida que tiene 4 carriles para los vehículos. En la sección vial, cuando hicimos el análisis, veíamos que el 80% eran para los vehículos y 20% para los peatones, repartido en 2 aceras. Una acera al lado del río, que es una miseria, que tiene 1,20 m de ancho, y la otra, el del lado sur, una acera un poquito más grande, pero bastante golpeada porque están los comercios, un tipo de comercio también de servicios para vehículos, talleres. Entonces, bueno, pensar que la movilidad en Caracas es exactamente más o menos a la inversa, que el 80% se mueve entre a pie y en transporte público y más o menos el 20% se mueve en carro, pero aquí constatamos exactamente el desequilibrio total, ¿no? Digamos, funciona la calle exactamente al revés de cómo se mueve la gente finalmente. Y como la avenida viene de las Mercedes, después del elevado, con 2 carriles, y se abre a 4, como si se abriera en un gran delta, dijimos, bueno, y si le quitamos un carril a la calle, a la avenida, y se lo damos a este paseo para meter una fila de árboles, una ciclovía, ampliar la acera, bueno, los vehículos van a seguir funcionando porque van a pasar de 2 a 3. Cheo, tenemos que hacer una Sí. pausa musical. Ok. Y ahorita se me ocurre que nosotros hemos debido colocar como canción de inicio del programa, está bien esa canción del Guaire, pero me hubiera gustado Bajando por el Río de Neil Young. Vamos a la música con Todo Raúl de Alejandro. ti. Todo de ti. Torio, fíjate, en Días Residentes nosotros tuvimos invitados aquí que tienen paseos por el Cementerio General del Sur, que es otro gran abandonado en nuestra ciudad. Se está retomando conocerlo, que las nuevas generaciones lo conozcan. Yo tengo media familia enterrada allí. Yeah. Ahora, fíjate, el Guaire, así como el cementerio encierra grandes historias, el Guaire también, fíjate que también incluso se ha convertido en un espacio de la criminalística. Porque, bueno, hay personas ¿Sí? que son asesinadas, lanzan los cadáveres allí. Ah. O, por ejemplo, cuando hay inundaciones que las personas, bueno, hay gente que lamentablemente pierde la vida y son arrastrados. O cuando hay un accidente, ¿verdad? Entonces, el Guaire tiene como que muchas aristas para hablar de él, ¿no? Fíjate, acabas de hacer un compendio de la mala prensa del Guaire. Claro, claro, así es, pero es que eso es lo que... Sí, no, pero pero es que parte tal de la cual. realidad. Sí, es parte de la realidad, pero hay una gran parte que queda afuera. Sí. Y a lo que nos acostumbramos, y vía los medios, diría yo, es que el Guaire era una mala noticia casi siempre. O estaba el muerto que conseguían, o se lanzaba, había un choque, se caía un carro al Guaire, o había que rescatar, o la inundación. O sea, era todo o la gente que vivía ahí era peligrosísimo. Es que Pero no hablamos de otra cosa. También lamentablemente, Cheo, en algunos casos, hay momentos en que a veces el periodismo, hay que decirlo, lamentablemente, en algunos casos se parece en algo al Guaire. Lamentablemente hay que decirlo autocríticamente. De verdad. Sí, no, tal cual. Y no es que, a ver, para no caer en ese tema de, bueno, es que no se puede hablar mal del Guaire. No, claro. Bueno, el Guaire tiene montones de problemas. Claro. Pero nos cuesta tanto, igual la ciudad. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar el tema de Caracas, todo el tiempo los medios lo que se fijaba era en los problemas y la gravedad de la ciudad. La basura, todo era lo malo. Y difícilmente aparecía algo simpático, algo que te invitara a moverte. Era más bien todo lo contrario. Era una invitación a no moverte, a no conocer, a encerrarte. Y bueno, ese tema del activismo ha sido todo lo contrario, ¿no? Invitar a que la gente salga, que se arriesgue un poco, porque en el riesgo además empiezas a conocer otra perspectiva que no es la que te venden normalmente en los medios. También la conoces. Por ejemplo, ese puede sonar muy romántico, eso, ay, sí, bajábamos hasta la orilla del río y no olía mal. Bueno, pero estaba llena de basura y era un desastre vidrios, también, probablemente. ¿no? Y había excremento humano, y había... todo. Es decir, no Sí, es que claro. es un jardín de rosas, obviamente no lo es. Pero pensar que tú no te puedes acercar a él ya imposibilita la posibilidad de transformar. Claro, eso es verdad.
Y la invitación justamente es, si tú estás cerca, empiezas a verlo, ves otra perspectiva del río y dices, oye, ¿y por qué es que no lo hemos saneado? ¿No? ¿Por qué es que no hemos hecho el trabajo que hay que hacer si además ha habido en algunos momentos momentos de mucha energía pensando en el río y con mucho presupuesto, pero no lo logramos? ¿Qué es lo que pasa? Cheo, pero en el fondo no tiene que ver con esa inclinación hacia las posiciones maximalistas. O queda Sí, listo, impecable, cristalino, que todo se o pueda nada. beber, o se tiene que quedar ahí y Es- no hay que ponerle ni un farolito, ni barrer la entrada, ni... Exactamente. Como no podemos sanearlo todo y no lo podemos Lo poner dejamos así. impecable, completico, desde el inicio hasta el final, entonces no sirve. Y justo lo que nosotros estamos proponiendo es lo contrario. Vamos a acercarnos por un pedacito y vamos a demostrar que en ese pedacito puede haber una transformación y empecemos a ver cómo nos conectamos. Si cuando esté listo este proyecto, porque, ojo, es un proyecto que está aprobado, que lo que falta es un detallito para arrancar obra. ¿Eso tiene apoyo oficial? ¿Es un proyecto del gobierno? Lo bonito de esto es que nosotros construimos, cuando digo nosotros, Elisa y yo sobre todo, pero recogiendo una gran expectativa de muchos años de mucha gente, diría yo, dijimos, bueno, necesitamos desarrollar un proyecto, tener cómputos, cálculos para ver cuánto costaría hacer algo como lo que les acabo de describir. Un carril más para la movilidad activa, más árboles. Bueno, conseguimos apoyo de Héctor Rodríguez para definir el alcance de este proyecto. Teniendo el proyecto entre manos y que nos ayudaron también a hacer un estudio de impacto vial, que fue positivo para el proyecto, con eso nos fuimos a la alcaldía de Baruta, empezar a enamorar al alcalde. Y simultáneamente nos fuimos a CAF para ver si CAF se montaba también en esta jugada. Y se montó. Pero entonces Fospuca también apareció y apareció Banesco finalmente. Entonces, esta es una historia de muchos actores sin protagonismo de nadie. Es una iniciativa ciudadana que entra y articula todas estas fuerzas para Bueno, Qué lograrlo. qué bonita metáfora, qué ojalá bueno, para ¿no? para el Ojalá, país, ojalá. dejar a un lado las posiciones maximalistas y tratar de trabajar juntos en lo que podemos. Mira, una Así es. curiosidad, y van a pensar a lo mejor algunos que es un chiste, pero no es chiste, es rapidito. Una pregunta, una curiosidad. Está el Guaire, pero también la Guaira. ¿Hay alguna vinculación, digamos, entre esos nombres? En los 30 segundos que nos quedan, sabes Cheo, algo de porque eso? Jeremy es Bueno, implacable. está fácil. Ajá. No sé. Ah, chévere, está bien. Bueno, así se habla. Cheo, Me quedan como 20 muchísimas segundos. gracias. Sí, no. No, gracias a ustedes. Muchísimas placer gracias haberte por habernos saludado, acompañado. Cheo, Cheo compañero. Carvajal, periodista, activista, Vale. director de Ciudad Laboratorio, hoy hablando del río.